Comentábamos recién el desempeño de los mercados, que ha estado bastante volátil, bastante incierto por lo que está sucediendo en este minuto en Medio Oriente. Les comentábamos también que los inversionistas están muy atentos a lo que está pasando en materia corporativa. El CEO de Jamie Dimon dijo que la economía estaba enfrentando un escenario cada vez más complejo en materia de riesgos. Bueno, esta semana también vamos a tener los reportes de Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley. Y aquí va a ser importante ver los pronósticos que tienen en materia de inflación. Y eso porque es la principal preocupación macro que existe no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo como consecuencia del alza en el precio del petróleo y los impactos que tiene todo esto en segunda vuelta. Bueno, los bancos en general están más beneficiados con un aumento de la inflación o las perspectivas para ellos. A propósito, mañana vamos a tener la encuesta de créditos bancarios del Banco Central, así que también ahí vamos a saber algo más sobre la demanda de personas, empresas, como las instituciones también están viendo el contexto económico. Bueno, vamos a seguir con esa mirada de largo plazo, pero ahora a dos voces. Aquí nos acompaña en el estudio Florencia Stefani, gerente de estudios de la Raín Vial. Florencia, un gusto tenerte con nosotros en Mercado Central. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias por tu invitación. Florencia, el gran tema a nivel internacional es la guerra en Irán, en este minuto por el impacto en la inflación, lo comentábamos recién, pero hasta hace algunas semanas el tema era la influencia de Estados Unidos en América Latina, con lo que estaba pasando en Venezuela, antes de eso la guerra comercial, y pensándolo, la mayoría de estos grandes temas han estado marcados por decisiones de, al parecer, una persona, Donald Trump. ¿Cómo se diseñan estrategias de inversión en un mundo tan incierto y tan personalista, a parecer ser también? A ver, el año pasado efectivamente tuvimos mucha incertidumbre con todo el tema arancelario, etcétera, y al parecer este año íbamos a tener mayor estabilidad. Eso fue lo que reflejaron los mercados en un inicio de año, con el rally que vimos en la bolsa en enero y parte de febrero. Y claro, eso se volvió a disipar por el inicio del conflicto. Los mercados emergentes estaban teniendo un muy buen desempeño respecto a los mercados desarrollados y eso, a pesar de que los mercados emergentes todavía muestran algo de mejor desempeño, efectivamente eso se ha disipado con todo el tema geopolítico y que al final estos riesgos vuelven a ser el centro de atención y el centro vuelve a ser más que qué es lo que va a hacer, cuánto va a durar esta guerra, cuánto va a durar esta crisis y al final cuáles implicancias va a tener eso en el precio del petróleo y evidentemente en inflación, en tasas, en crecimientos a nivel global y principalmente el impacto, mirándolo en el caso nuestro, el impacto que tenga en países emergentes y países como Chile, que se impactan de mayor manera por esta dependencia internacional de los combustibles y que al final nosotros somos importadores netos de los combustibles. Sobre eso, sobre el tiempo que va a durar esta guerra, que al parecer eso es lo que está definiendo la mayoría de las estrategias. Leía una entrevista que diste hace unas 3 semanas a Pulso y ahí comentabas que el escenario base que manejaban era que esto iba a durar un par de semanas más, es decir que a fines de marzo, porque esta entrevista fue a mediados de marzo, se debería haber terminado. Esa era la apuesta inicial que tenían la mayoría también. ¿Siguen siendo tan optimistas que esto es una cosa de semanas o ya lo están viendo para junio? A ver, nosotros seguimos creyendo que esto es un shock transitorio y no va a ser algo que genere impactos en el largo plazo y no en nuestro escenario base tampoco que veamos una desaceleración o una recesión a nivel global. Ahora sí, cambiamos de nuevo nuestro escenario. En un principio nosotros pensábamos que esto terminaba a finales de marzo, principios de abril, y en línea con eso estábamos esperando que el precio del petróleo se mantuviera en niveles de 70 promedio para el año. Hoy día... Alineado con el Banco Central eso. El Banco Central había hablado de un promedio de 86, creo, ¿verdad? en el último IPOM. Tienes toda la razón. Ya, y
Pero nosotros volvimos a ajustar nuestras estimaciones la semana pasada. Nuestro analista ajustó a un precio promedio en 80 y con eso, en el fondo, nuestro economista y con los escenarios de inflación que salieron en marzo y el nivel de inflación que estamos esperando para abril, también ajustamos los niveles de inflación y evidentemente hoy día sí tenemos un crecimiento en torno al 3, pero con un sesgo a la baja dado el mayor nivel de inflación que vamos a tener para este año. Sí, pero de todas maneras, entonces, con este escenario de crecimiento en torno al 3%. Sí, consejo a la baja. Consejo o sea, a la en la baja. semana pasada, después de que salió la inflación, ajustamos la inflación al alza a niveles de 3,4. Igual estamos por debajo del mercado. Eso te iba a preguntar. Sí, del consenso. ¿Por qué están debajo del mercado? ¿Están más optimistas en crecimiento y están menos pesimistas en materia inflacionaria? Sí. En términos inflacionarios, nosotros estamos esperando que haya una reversión en el precio del petróleo y al igual como el MEPCO hizo este ajuste mucho más inmediato, también se devuelva de manera más rápida una vez que caiga el precio del petróleo. Yo no sé, y lo que nosotros creemos es que el mercado podría no estar incorporando esa baja en precio durante el año 2026. Y adicional a eso, nuestro escenario base, que de todas maneras creemos que el conflicto debería terminar fines de mayo, probablemente durante junio. O sea, si bien hay partes del conflicto que tienen más incentivos a prolongarlo, nada puede ser como muy en el largo plazo, porque en algún minuto todos empiezan a quedar como faltas de recursos o a todos les empieza a impactar de una mejor manera. Evidentemente hoy día para Estados Unidos existen muchísimos más incentivos a terminar el conflicto que para Irán, pero creemos que en algún minuto para Irán y sobre todo con los acuerdos estratégicos que tiene con China en términos de seguridad energética, también podrían generar alguna presión adicional y Irán en algún punto va a tener que también empezar a desescalar este conflicto y no queremos que se prolongue indefinidamente. Sí, ahora, eso en materia internacional que al parecer es el gran tema en este minuto para los inversionistas, ¿no? Y te lo pregunto a ti directamente porque la Rain Vial tuvo su conferencia en DINA hace un par de semanas, donde hay muchas reuniones uno a uno y uno puede ver también cuáles son las principales preocupaciones de las empresas y de los inversionistas. ¿El tema internacional es lo central aquí? Yo creo que el tema internacional te genera una volatilidad de corto plazo relevante y hasta que esto no se disipe, es difícil que veamos a mercados emergentes teniendo un desempeño demasiado positivo en los próximos meses, ¿ya? Pero de todas maneras, las decisiones de inversión de muchos de los inversionistas se toman a más largo plazo y yo te diría que la conversación central, si bien nosotros tuvimos un panel relacionado al conflicto, al tema geopolítico, yo creo que hoy día también Latinoamérica está volviendo a ser mirada desde otra perspectiva. En el fondo, y lo que dije en esa entrevista que tú mencionaste, antes que Latinoamérica o nuestros países fueran países que no habían evolucionado la manufactura, era visto como algo negativo y que nosotros fuéramos solamente países extractivistas, era algo negativo. Hoy día Latinoamérica vuelve a estar en el centro del radar global porque somos los proveedores de el grueso de los minerales críticos a nivel global y yo creo que eso es algo que los inversionistas internacionales han vuelto a mirar y en el fondo además estamos en un escenario muy positivo en términos de precio commodity. Entonces yo creo que si este gobierno, y lo que me imagino que vamos a hablar después, logra implementar de una manera eficiente y adecuada su plan de reconstrucción, Chile tiene muchas oportunidades y a pesar de que, claro, el conflicto externo y los choques externos nosotros no los podemos manejar, sí podemos manejar lo que se haga internamente. Y además tienes el beneficio este año que el precio del cobre se ha mantenido alto, que eso ha sido un soporte importante para la economía en Chile. Sí, efectivamente. Ahora, no hay empresas de cobre abiertas en bolsa, pero siempre ha existido una cierta correlación entre el IPSA y el precio del cobre en el largo plazo. Ahora, el año pasado fue extraordinario para la bolsa, rentó 56%. Con ese salto, ¿todavía quedan oportunidades o ya pasó el momento? Yo creo que los últimos 2 años nosotros vimos un muy buen desempeño en los mercados, en nuestro mercado local, principalmente relacionado a que estaba la bolsa muy descontada en términos de valorización. Entonces vimos como un re-rating en términos de múltiplos muy significativo, que yo creo que eso ya
pasó. Hoy día, en el fondo, el escenario es un escenario de mucha más selectividad hacia de lo que viene hacia adelante, y por ende ya no es que tú vayas y te compres el índice, sino que en el fondo hoy día ya los inversionistas van a tener que empezar a mirar y a elegir compañías o sectores económicos que efectivamente tengan más resiliencia en la generación de resultados, que sigan con cierto descuento en términos de valorizaciones, y además que tengan niveles de liquidez adecuados para, en el fondo, sortear el escenario global también. Sí, efectivamente. Ahora, antes de ir a ese análisis más de cherry picking, yo sé que es horrible hablar con anglicismo, pero es lo que siempre se ha dicho acá. Pero tú decías que la agenda internacional está tremendamente movida, pero sí podemos influir en cómo estamos enfrentando ese escenario externo con este plan de reconstrucción, por ejemplo. Y lo decíamos hace algunos instantes, al parecer la gradualidad va a ser de 3 años. El recorte de impuestos que se espera es del 27 al 23%. ¿Está incorporado eso ya en los precios o no? Yo creo que no. Yo creo que eso podría ser un upside adicional en los mercados. Yo creo que hoy día, en general, los analistas, nadie está trabajando con un escenario de recorte de impuestos, y eso le podría dar un impulso adicional a nuestros mercados, porque como te decía antes, al final hoy día ya no estamos en un escenario de invertir bajo parámetros de valorizaciones muy baratas, sino que estamos en un escenario en que se va a buscar compañías o sectores económicos que tengan expectativas de crecimiento en términos de utilidad. Y evidentemente, si hay una rebaja en impuestos, las utilidades te van a crecer más, y eso va a dar un espacio adicional para que exista un mejor desempeño. ¿Tiene alguna incidencia para los inversionistas la discusión en materia de déficit fiscal, de sanidad de las arcas fiscales, o es en realidad un tema que es mucho más político, interno, porque a nivel internacional en realidad tenemos la misma nota todavía, sí. Seguimos teniendo mejores cuentas que nuestros países vecinos? Sí. ¿Cómo lo están viendo desde la Reinvial? A ver, efectivamente, y el CDS de nuestro mercado lo refleja, a ojos de inversionistas internacionales, nosotros no tenemos un problema fiscal. Ahora, el problema relevante que existe en Chile, y eso sí lo vemos, y son preguntas que tienen los inversionistas internacionales, es la tendencia con que va el incremento de la deuda, y eso en algún minuto el mercado te lo cobra. Entonces yo creo que por eso este gobierno si bien tiene mucho foco en todo el tema de tributario, también tiene mucho foco en que todo esto se lleve de la mano con una conciencia fiscal importante, y es un desafío tremendo, en el fondo, poder gestionar estos dos mundos. Sí. Pero sí, efectivamente, Chile hoy día está en una situación que está sano o está bien, pero la tendencia no es buena, y eso en algún minuto el mercado sí te lo puede cobrar. O sea, en el fondo, nosotros tenemos al lado países vecinos como Colombia, que el tema del déficit fiscal en algún minuto el mercado sí lo empezó a cobrar, y eso te genera implicancia en todo aspecto. O sea, niveles de inflación. Te metes en un círculo vicioso que es difícil de salir, porque en el fondo este déficit fiscal es inflacionario, esa inflación te genera que las tasas estén más altas, esa tasa más alta te impide crecer, entonces es difícil salir, y uno tiene que salir de eso con señales, y no es tan fácil salir de ese círculo vicioso una vez que te metiste. Y es extremadamente doloroso también por el impacto que tienen en crecimiento, en empleo, etcétera. Ahora, en el caso de Chile, ¿estamos expuestos a ese nivel de riesgo? No, yo creo que hoy día no, pero sí es importante que empecemos a cuidar nuestro gasto y preocuparnos del déficit fiscal y de la tendencia de la deuda desde hoy día, evidentemente. Sí. Ahora, en el caso del plan de reactivación se ha hablado mucho del proyecto por el recorte de impuestos, algo también de empleo. ¿Hay otro elemento que en realidad habría que seguir con atención también, o no? O sea, no dentro del plan de reconstrucción. El plan de reconstrucción al final incluye varias medidas. Algunas son urgentes, otras son más estructurales. Además del tema de la rebaja tributaria, yo creo que es importante la invariabilidad tributaria que se ha mencionado. Creo que es importante reintegrar el sistema
en su totalidad. Creo que también todas las medidas que se están tomando en términos de vivienda van a ser positivas. Y por otro lado, que esas cosas ya son más de decreto y que no entrarían dentro del plan de reconstrucción. De reconstrucción. En el fondo es todo el tema relacionado a permisología, lo que se ha hablado, los cambios de la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo y todo lo que queda pendiente en términos de medio ambiente, evidentemente. Sí. Ahora, ¿qué tanto espacio hay en realidad para celebración o... no quiero decir, pero sí, o de decepción, considerando también las altas expectativas que tuvo el mercado después de la primera vuelta electoral? ¿Como celebración o...? Celebración después, porque tras la primera vuelta electoral hubo bastantes expectativas sobre lo que podía hacer el gobierno de José Antonio Kast. La bolsa también subió bastante en línea con eso. Todos han estado esperando las primeras medidas y la primera gran medida en materia económica va a ser lo que se presente el miércoles. ¿Existe el riesgo ahí de una decepción grande si finalmente las señales que se entregan no son las correctas? Yo creo que las señales que se van a entregar van a ser positivas. En el fondo, todas el grueso de las iniciativas que creemos que van a ir dentro del plan de reconstrucción incentivan el crecimiento, incentivan el empleo, incentivan la inversión y deberían mejorar las expectativas en términos económicos. Ahora, todo va a depender de la ejecución de ese plan de reconstrucción y evidentemente hay medidas que tienen mucho más consenso y por ende van a ser fáciles de aprobarse, como todo lo que hablábamos de invariabilidad tributaria, etcétera. Y otras más estructurales que después de lo que pasó con el MEPCO y toda la polémica que se ha generado en relación a eso, puede que sean más difíciles, que es principalmente el tema tributario. Sí, claro. Pero ahí yo creo que es súper relevante tener claro que el eje central de que el gobierno pueda cumplir su promesa y al final que todos nos beneficiemos como país de eso y que Chile vuelva a crecer al 4%, tiene un lineamiento directo con que esa reforma se dé. Al final, nosotros hoy día, si es que nos comparamos con los países de la OECD, estamos con una tasa impositiva más alta en el tercio superior y nosotros de alguna manera tenemos que buscar alinearnos a una tasa mucho más en torno al 23 o el 24%, que es el promedio de la OECD, porque los capitales son móviles y al final, si yo te digo, Gaby, en este banco vaya a rentar un 5 y en este banco vaya a rentar un 6, un 3, ¿dónde querís poner tus depósitos? Obviamente que por mucho que te busque el banco que te da el 3, vaya a elegir el del 5. ¿Cachai? Esto es un poco lo mismo. Entonces, en el fondo, la manera que nosotros tenemos de volver a ser competitivos como país y de volver a traer inversión como país es que efectivamente hay una rebaja tributaria y eso, si bien es un desafío de corto plazo, porque recaudas menos, tenemos este tema del déficit fiscal, entonces va a significar un desafío. Yo creo que con señales claras el mercado no te debería castigar eso, ¿cachai? Como en el fondo gastos transitorios más altos, el mercado, si es que están bien estructurados y bien alineados, el mercado no te lo debería castigar de corto plazo. Ahora, evidentemente, si es que hay una rebaja tributaria y después todos nos ponemos a gastar y el déficit fiscal sigue aumentando, evidentemente el escenario cambia. Pero yo creo que es importante la reforma tributaria, como también es importante el desafío de mantener los gastos acotados. Sí, efectivamente. Ahora, con el plan que se ha estado anunciando de un recorte generalizado de 3% en los presupuestos, con lo que también se espera, se entreguen algunos detalles en la cadena nacional de mañana, ¿es suficiente? Es súper difícil decirte si es suficiente o no es suficiente. El gobierno y durante la campaña de gobierno también se habló de que habían muchas ineficiencias que podían reducir gastos y también se ha hablado que esas ineficiencias no son suficientes para recortar los gastos que necesitamos en términos fiscales. Y ahí va a ser como el arte de lo que yo te decía, mantener gastos que
puedan ser transitorios en la expectativa de que Chile en algún minuto vuelva a crecer a tasas más altas y la recaudación vuelva a aumentar. Sí. Tú decías, Florencia, que con el actual escenario internacional ahora cobra bastante relevancia también elegir las compañías correctas, Sí. que tengan flujos también. Tú hablabas de liquidez, en realidad, de un buen nivel de liquidez y que fuesen también resilientes a los ciclos económicos, según lo que yo entendí. Estamos pensando ahí en los bancos, por ejemplo, o algo más refugio como las eléctricas y los sectores regulados. No, nosotros no estamos recomendando hoy día eléctricas, creemos que están bien topadas en términos de valorización y sobre todo con las expectativas que existen hoy día de generación de vida durante este año, con el tema de hidrología, con el tema de términos de contratos, etcétera. La banca, a pesar de ser un sector muy cíclico y muy ligado al comportamiento de la demanda interna, hoy día la banca sí es uno de nuestros sectores favoritos. Yo te diría que a nivel regional, no solamente en Chile, creo que los bancos es un sector donde existen oportunidades importantes y es principalmente porque, claro, la banca es tiene una exposición mayor al ciclo, pero en este caso en particular los bancos vienen de haber desacelerado mucho el crecimiento en colocaciones, el segmento comercial hoy día está muchos bancos decreciendo, entonces los riesgos de un menor crecimiento principalmente de un menor crecimiento, no te deberían generar impacto significativo en la generación de utilidad porque los riesgos y los balances están muy sanos hoy día de la banca. Y por otro lado, en el caso particular de los bancos chilenos, esta exposición que tienen a inflación, este escenario más negativo te genera evidentemente una expectativa de mayor inflación y por ese lado los bancos se benefician. Entonces yo te diría que en un escenario optimista, en que imaginémonos que el conflicto se acaba mañana y empieza una reactivación de nuestra economía, el sector bancario es un muy buen sector para estar porque vaya a tener una reactivación del crecimiento de las colocaciones, que es lo que hoy día necesita la banca, lleva muchos años sin tener un crecimiento más dinámico. Pero en el escenario alternativo, en que esto se postergue un poco más y el escenario se vuelva más negativo en términos de crecimiento, en términos de inflación, la banca también es un refugio adecuado, dado que los balances hoy día están muy sanos. Entonces, es un sector que podría, en este contexto que hablábamos, seguir generando. Ahí, evidentemente, también uno tiene que seleccionar dentro de la banca, ¿cachai? Pero, en el fondo, la banca también podría seguir generando resultados positivos, con valorizaciones atractivas y con liquidez adecuada. Florencia Stefani, gerente de estudios de la Reinvial, un gusto tenerte, como siempre, con nosotros aquí en Mercado Central. Que estés muy bien. Muchas gracias.